y si tu verdadero yo es mucho más complejo de lo que jamás imaginaste. La Biblia revela que el ser humano no es solo un cuerpo con alma, sino una combinación única de cuerpo, alma y espíritu. Esta naturaleza tripartita, que refleja la imagen misma de Dios, desafía las visiones simplistas de la existencia humana y abre la puerta a una comprensión profunda de nuestro propósito, nuestras luchas y nuestra conexión con lo divino. El concepto de una naturaleza humana tripartita está arraigado en las Escrituras y ofrece una lente fascinante a través de la cual mirarnos a nosotros mismos. En Génesis 2:7, la creación del hombre se describe en 3 pasos. Dios forma el cuerpo a partir del polvo, le insufla el espíritu de la vida, y el hombre se convierte en un alma viviente. Estas 3 partes, cuerpo, alma y espíritu, representan facetas distintas pero interconectadas de nuestro ser. El cuerpo es nuestra forma física, el alma abarca nuestro intelecto, emociones y voluntad, mientras que el espíritu es nuestra esencia más profunda, la parte creada para estar en comunión con Dios. Curiosamente, este modelo rara vez se analiza en profundidad, a pesar de que sustenta gran parte de la teología bíblica. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:23 se ora explícitamente por la santificación de los creyentes, en espíritu, alma y cuerpo, haciendo hincapié en que cada parte debe ser preservada e íntegra. Esta distinción no es solo filosófica, tiene implicaciones prácticas para nuestra forma de vivir, crecer y sanar espiritualmente. Curiosamente, la separación entre alma y espíritu es tan sutil que solo la palabra de Dios puede discernirla. Hebreos 4:2. Esta tajante división plantea profundas preguntas. ¿Con qué frecuencia confundimos las experiencias emocionales, alma, con los encuentros espirituales, espíritu? Al comprender la armonía y la finalidad del cuerpo, el alma y el espíritu, comprendemos mejor nuestras luchas y nuestra redención por medio de Cristo. Este diseño trino no es solo un marco teológico, es la clave para comprender lo que significa vivir de verdad. El cuerpo humano es una obra maestra de intrincado diseño, creada para interactuar con el reino físico y cumplir las intenciones divinas. Desde su formación en Génesis 2:7 hasta su descripción como templo, en 1 Corintios 6:19, el cuerpo es algo más que una mera estructura biológica. Es a la vez un recipiente y un instrumento, creado exclusivamente para manifestar la voluntad de Dios en el mundo material. La Biblia describe a menudo el cuerpo como la expresión externa de una realidad interior. Es la contrapartida tangible del alma y el espíritu inmateriales, que permite acciones que reflejan motivaciones y convicciones invisibles. Esta doble función subraya la importancia del cuerpo para llevar a cabo tareas divinas, como servir a los demás, expresar el culto y administrar la creación. A diferencia del alma o el espíritu, el cuerpo conecta directamente con el entorno, sirviendo de medio a través del cual la humanidad cumple el mandato cultural de llenar la tierra y someterla, Génesis 10:28. Las Escrituras también destacan la vulnerabilidad y las limitaciones del cuerpo, ilustrando su dependencia de Dios para su sustento y protección. En el Salmo 139:14, el salmista se maravilla ante la complejidad del cuerpo, llamándolo hecho de manera admirable y maravillosa. Este asombro apunta a un creador que diseñó a la humanidad con cuidado e intención. A pesar de sus extraordinarias capacidades, el cuerpo sigue sujeto al envejecimiento, la decadencia y la mortalidad, un recordatorio de los efectos del pecado y de la naturaleza temporal de la vida en la tierra. Sin embargo, la forma física no es abandonada en el plan de redención de Dios. La promesa de la resurrección garantiza la transformación de los cuerpos mortales en formas gloriosas y eternas. 1 Corintios 15:42. Hasta ese momento, los creyentes están llamados a honrar sus cuerpos, reconociéndolos como espacios sagrados donde habita el Espíritu de Dios. Al cuidar y respetar este templo terrenal, los individuos reflejan su reconocimiento de su propósito divino y su destino final. El alma representa la esencia de la individualidad humana, la sede de la personalidad, el intelecto y la emoción. Es la parte de nosotros que razona, siente y elige, actuando como intermediaria entre el cuerpo físico y la esencia espiritual. Mientras que el cuerpo se relaciona con el mundo exterior y el espíritu conecta con Dios, el alma gobierna nuestra vida interior, conformando la identidad y la toma de decisiones. A lo largo de las Escrituras, el alma se menciona con frecuencia como la fuente de la vitalidad y la expresión humanas. En el Salmo 103:1, David exclama: «Bendice, alma mía, al Señor,
describiéndola como la fuerza motriz de la adoración y la gratitud. A diferencia del cuerpo, que opera en el ámbito tangible, el alma procesa pensamientos, experiencias y relaciones, dirigiendo acciones y comportamientos. Alberga la mente, las emociones y la volición, y sirve de centro reflexivo donde se forman las convicciones. La capacidad del alma para razonar y sentir la convierte en un aspecto dinámico y siempre cambiante de la humanidad. A diferencia del espíritu inmutable, el alma está profundamente moldeada por su entorno, su educación y sus experiencias. Esta adaptabilidad puede conducir a la fortaleza o a la vulnerabilidad, dependiendo de si se alinea con la verdad divina o con las distracciones mundanas. Por ejemplo, Proverbios 4:23 insta a vigilar los pensamientos del alma, advirtiendo que todo lo que haces fluye de ella. A pesar de su papel único, el alma no es autónoma. Interactúa constantemente con el cuerpo y el espíritu, formando un delicado equilibrio que influye en la salud, la moralidad y la espiritualidad. El desajuste entre estos componentes puede crear confusión interior, ya que el alma lucha por conciliar los deseos físicos con las convicciones espirituales. En la redención, el alma experimenta una transformación. Romanos 12:2 habla de la renovación a través de la mente, un proceso que cambia los pensamientos y valores hacia la voluntad de Dios. Esta santificación restaura la armonía, permitiendo que el alma prospere bajo la influencia divina y cumpla el propósito que Dios le ha dado. El espíritu es el elemento más profundo de la naturaleza humana, diseñado específicamente para la comunión con Dios. A diferencia del cuerpo, que interactúa con lo tangible, y del alma, que gobierna la mente y las emociones, el espíritu existe para conectar con el reino divino. Es a través del espíritu que los individuos reciben vida de Dios y participan en la verdadera adoración, como se expresa en Juan 4:22. Dios es espíritu, y sus adoradores deben adorar en el espíritu y en la verdad. En la creación, el espíritu es lo que diferencia a la humanidad de todas las demás criaturas. Cuando Dios insufló el aliento de vida en Adán, no se trataba de una mera animación física, sino de la impartición de una naturaleza espiritual capaz de percibirle y responderle. Esta esencia espiritual lleva la impronta del Creador y representa el núcleo de la identidad humana como seres hechos a su imagen. El papel del espíritu va más allá de la existencia, es fundamental para la comunión y la revelación divinas. A través del espíritu, las personas reciben orientación, convicción y poder del Espíritu Santo. Ezequiel 36:26-27 habla de Dios poniendo un nuevo espíritu dentro de su pueblo, una renovación que permite la obediencia y la alineación con sus propósitos. Esta interacción subraya la función primordial del espíritu como conducto de la actividad divina dentro de la humanidad. Sin embargo, el espíritu no es inmune a los efectos de la caída. El pecado introdujo la muerte espiritual, cortando la conexión de la humanidad con Dios. Efesios 2:1 describe este estado como muertos en transgresiones. Sin embargo, gracias a la obra redentora de Cristo, el espíritu es regenerado, devuelto a la vida y capacitado para volver a estar en comunión con Dios. El espíritu regenerado capacita a los creyentes para caminar en consonancia con la voluntad de Dios, trascendiendo las limitaciones terrenales. Sirve como fuente de fuerza espiritual, discernimiento y poder transformador que da forma a todos los aspectos de la existencia del creyente. La caída de la humanidad relatada en Génesis 3 alteró la perfecta armonía de cuerpo, alma y espíritu. Creado originalmente en orden divino, con el espíritu gobernando el alma y el cuerpo siguiéndolo, este equilibrio se rompió por el pecado. Las consecuencias de la desobediencia introdujeron el desorden, resultando en mortalidad física, confusión emocional y separación espiritual de Dios. El cuerpo, una vez libre de corrupción, quedó sujeto a la decadencia y la muerte. Génesis 3:19 declara: «Porque polvo eres y en polvo te convertirás», señalando el destino final del cuerpo en un mundo caído. El dolor, la enfermedad y el envejecimiento definen ahora la condición humana, recordatorios de la ruptura introducida por la rebelión. Estas limitaciones físicas subrayan la fragilidad de la humanidad y su dependencia de Dios para ser restaurada. El alma, destinada a reflejar el carácter divino, también sufrió profundamente. Su capacidad de juicio claro, razonamiento moral y estabilidad emocional se vio distorsionada por el pecado. En lugar de buscar el alineamiento con Dios, el alma se volvió egocéntrica, dominada por el orgullo, el miedo y los deseos desconectados de la verdad espiritual.
Este caos interior a menudo se manifiesta como conflictos entre pensamientos, emociones y elecciones, dejando a los individuos en un estado de inquietud. La consecuencia más grave, sin embargo, fue la muerte del espíritu. Al dejar de estar en comunión con su Creador, el espíritu perdió su conexión vital, dejando a la humanidad espiritualmente estéril. Efesios 4:18 es destacado como alejados de la vida de Dios, enfatizando el profundo aislamiento provocado por el pecado. Sin esta conexión, el propósito del espíritu guiar y sostener el alma y el cuerpo en el orden divino se volvió ineficaz. El efecto dominó de la caída afecta a todos los aspectos de la existencia, subrayando la necesidad de redención de la humanidad. Solo mediante la intervención divina se puede revivir el espíritu, renovar el alma y redimir el cuerpo, restaurando el orden y el propósito para los que la humanidad fue diseñada originalmente. La redención por medio de Cristo invierte los efectos devastadores de la caída, restaurando la armonía del cuerpo, el alma y el espíritu. Esta intervención divina comienza con la regeneración del espíritu, continúa con la renovación del alma y culmina con la glorificación final del cuerpo. El proceso redentor no solo repara lo que estaba roto, sino que eleva a la humanidad a una relación restaurada con Dios, cumpliendo su propósito original. La obra de la salvación comienza con el Espíritu, donde la vida es restaurada a través del poder del Espíritu Santo. En Juan 3:6 Jesús explica: lo que ha nacido del Espíritu es Espíritu, señalando la regeneración esencial que tiene lugar cuando una persona llega a la fe. Esta renovación espiritual reconecta a la humanidad con Dios, reviviendo la parte de la naturaleza humana que fue cortada por el pecado. A través de esta conexión restaurada, los creyentes acceden a la guía divina, a la fuerza y a la intimidad con el Creador. El alma también sufre una profunda transformación. Romanos 12:2 habla de la renovación de vuestra mente, un proceso en el que los pensamientos, las emociones y la voluntad se alinean progresivamente con la verdad de Dios. La redención remodela las facultades del alma, sustituyendo la confusión por la claridad, el egoísmo por el servicio y el miedo por la fe. El resultado es un sentido restaurado de propósito e identidad, a medida que el alma aprende a seguir la guía del espíritu en lugar de sucumbir a los impulsos del cuerpo. El cuerpo, aunque sigue sujeto a la mortalidad, no queda al margen del plan redentor. La Escritura promete una transformación futura, como se describe en Filipenses 3:11. Él transformará nuestro cuerpo humilde para que sea semejante a su cuerpo glorioso. Esta glorificación es la etapa final de la redención, asegurando que cada aspecto de la naturaleza humana físico, emocional y espiritual sea restaurado a la perfección. Por medio de Cristo, la redención restaura la unidad, permitiendo que el cuerpo, el alma y el espíritu funcionen en orden divino, reflejando el diseño y la gloria originales de Dios. Vivir como un individuo redimido implica alinear intencionadamente cuerpo, alma y espíritu bajo la guía de Dios. Esta alineación permite a los creyentes experimentar la plenitud de su identidad restaurada, donde cada parte funciona de acuerdo con su propósito divino. La armonía entre estos aspectos es esencial para el crecimiento espiritual, el discipulado efectivo y el cumplimiento del llamado de Dios. El Espíritu, ahora regenerado, sirve como fuerza guía, facultado por el Espíritu Santo. Gálatas 5:25 recuerda a los creyentes que anden por el Espíritu, permitiendo que su influencia dirija los pensamientos, las emociones y las acciones. Al mantener una conexión activa a través de la oración, la adoración y las Escrituras, el Espíritu permanece en sintonía con la voz de Dios, fortaleciendo su liderazgo sobre el alma y el cuerpo. El alma requiere una renovación continua para reflejar plenamente su estado redimido. Esto implica cultivar la disciplina en los pensamientos y las emociones, asegurándose de que se alinean con la verdad divina. Filipenses 4:8 anima a meditar en lo que es verdadero, noble y digno de alabanza, fomentando la claridad mental y la estabilidad emocional. Las disciplinas espirituales como estudiar las Escrituras, confesar los pecados y practicar la gratitud ayudan al alma a someterse a la dirección del Espíritu, evitando distracciones o influencias que conduzcan al desequilibrio. El cuerpo, aunque aún no glorificado, desempeña un papel integral en el reflejo de la redención. Cuidar la salud física mediante el descanso, la nutrición y la administración adecuados es un acto de obediencia. Primera de Corintios 9:27 describe la disciplina del cuerpo para tenerlo bajo control, enfatizando su papel como instrumento para los propósitos de Dios.
Mediante el servicio, el sacrificio y los actos de adoración, el cuerpo se convierte en una expresión tangible de la realidad espiritual. Cuando el cuerpo, el alma y el espíritu funcionan en unidad, los creyentes reflejan el orden y el diseño de Dios, irradiando su presencia al mundo. Esta alineación práctica les permite vivir con propósito, demostrando el poder transformador de la redención en cada área de la vida. Es a través de esta armonía que los creyentes cumplen su llamado divino y caminan en abundancia espiritual. La culminación del plan redentor de Dios es la plena restauración de cuerpo, alma y espíritu en la eternidad. Esta transformación final trasciende todo lo que la humanidad ha conocido, llevando a los creyentes a la unidad perfecta con Dios. No es simplemente un retorno al estado original de la creación, sino una elevación a una existencia glorificada, donde cada parte de la naturaleza humana es perfeccionada para la comunión eterna con el Creador. En la eternidad el cuerpo será totalmente renovado y transformado. Las Escrituras pintan un cuadro vívido de esta promesa en 1 Corintios 5:23, porque es necesario que lo perecedero se revista de lo incorruptible, y lo mortal de inmortalidad. El cuerpo glorificado, que ya no estará sujeto al dolor, la decadencia o la limitación, reflejará el poder de resurrección de Cristo. Esta renovación física permitirá a los creyentes morar en la presencia de Dios, sirviéndole y adorándole sin impedimentos ni agotamiento. El alma, también, será enteramente santificada. Liberada de las luchas de la tentación, la confusión y la inestabilidad emocional, operará en perfecta alineación con la verdad divina. El intelecto comprenderá la infinita sabiduría de Dios, las emociones rebosarán de alegría y paz, y la voluntad elegirá siempre lo que es bueno y correcto. Apocalipsis 21:4 capta bellamente esta transformación. Enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. El espíritu, ya renovado en la salvación, experimentará por fin una comunión interrumpida con Dios. En la eternidad, la intimidad iniciada en la tierra alcanzará su plenitud. Los creyentes gozarán de la presencia directa de su Creador, ya no por la fe, sino por la vista, como declara Apocalipsis 22:4, verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Esta restauración futura no es solo un concepto teológico. Es la esperanza que alimenta a los creyentes en el presente. Inspira resistencia a través de los desafíos, confianza en las promesas de Dios, y la anticipación de una realidad mucho más grande que cualquier cosa en la tierra. Así pues, al concluir este viaje a través del intrincado diseño del cuerpo, el alma y el espíritu, tómate un momento para reflexionar sobre el increíble plan de Dios para la humanidad. Si esta exploración ha profundizado tu comprensión de quién eres y cómo te relacionas con Él, no te detengas aquí, profundiza, estudia su palabra y abraza el poder transformador de esta verdad en tu vida. Hasta la próxima, sigue viviendo alineado con el propósito para el que fuiste creado.